Está apagado su micrófono. Ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo está conformado por Genaro Álvarez, Katy Álvarez, Brian Fernando Jiménez y quien les habla, Fanny Gárate. Nosotros le vamos a hablar sobre los tipos de hemodiálisis que existen. Empezando con este tema, vamos a dar una breve introducción, ya que es importante que sepamos ciertas cosas puntuales para poder entender los tipos. En cuanto a la introducción, podemos decir que la hemodiálisis se realiza en pacientes que sufren enfermedad renal crónica y también en ciertos casos cuando hay enfermedad renal aguda. Esta es una técnica la cual funciona con un método extracorpóreo para depurar en sí la sangre y trata de cumplir las funciones renales, sin embargo, las logra realizar solo parcialmente, ya que no puede cumplir con las funciones endocrinológicas ni las metabólicas del riñón. De manera superficial y retrocederle nomás. De manera superficial y abreviada podemos decir que la hemodiálisis en sí va a consistir en oponer una membrana semipermeable entre el componente de la sangre y el líquido de la diálisis. Y esta membrana va a permitir que circule agua y solutos, tanto de pequeño como mediano peso molecular, pero va a impedir el paso de proteínas de mayor tamaño y de células sanguíneas, ya que los poros de la misma son muy pequeños. Siguiente, por favor. Como ya les mencioné, existe un compartimiento donde está el líquido en sí de la diálisis. Es importante que nosotros sepamos que este líquido de la diálisis no va a ser el agua común, el agua potable que nosotros tenemos en nuestros hogares, ya que esta puede tener sustancias perjudiciales para el organismo y va a ocasionar muchas intoxicaciones. Por eso el agua que se utiliza para la diálisis se la va a tratar de una manera muy especial. Por ejemplo, antes se pensaba que solo bastaba con eliminar las bacterias. Sin embargo, se producían otras complicaciones como encefalopatías asociadas en sí a los metales, como por ejemplo al aluminio. El tratamiento correcto del agua se va a realizar en 4 procesos. Primero, la preparación del agua, en donde se va a eliminar la mayor cantidad de partículas posibles. Luego, el pretratamiento, que es eliminar la presencia de sustancias orgánicas e inorgánicas mediante diferentes filtros, como por ejemplo el filtro de carbón activado. El tratamiento se va a realizar mediante el proceso de ósmosis inversa y la distribución antes no se la tomaba en consideración, sin embargo, hoy se considera que debe haber un sistema de distribución correcto, ya que puede ser una fuente activa de recontaminación luego que ya se trató el agua. Siguiente, por favor. Como en los otros tratamientos, el uso en sí de la hemodiálisis va a necesitar una dosis y una pauta a seguir en los pacientes. Tenemos diversos métodos para calcular cuál es la dosis adecuada de hemodiálisis. Sin embargo, les vamos a hablar uno de ellos, que es el método cinético de la urea, en donde se realiza una fórmula matemática en la cual va a estar involucrada en sí el comportamiento de la urea, también la generación y distribución y la eliminación de este del organismo del ser humano. Según un estudio llamado EMO, se realizaron ciertas recomendaciones en pacientes específicos, como por ejemplo en las mujeres se determinó que si recibían dosis más elevadas va a disminuir su mortalidad un 19%, igual en pacientes que pesaban menos de 50 kilogramos. También en pacientes diabéticos, como tenían un mayor metabolismo endógeno, se recomendaban dosis superiores. Siguiente, por favor. En cuanto a la anticoagulación, en los pacientes que se va a realizar este procedimiento va a ser muy importante, ya que nos ayuda a prevenir la formación de trombos y así posibles complicaciones. Lo ideal para esto es usar dosis mínima para así poder realizar una correcta hemostasia en los sitios de punción y en los accesos vasculares del paciente. Siguiente. Y entrando a nuestro tema en sí, en los tipos de hemodiálisis, nosotros las vamos a clasificar en las técnicas clásicas y en las técnicas online. Las técnicas online tenemos la hemofiltración online, mientras que las clásicas tenemos la hemofiltración, la hemodafiltración, el bioacceso, el biofiltración sin acetato y el Pirate Filtration Dialysis. Siguiente. En cuanto a la hemofiltración, en sí la metodología de esta técnica es similar a la de un riñón nativo, es decir, que la depuración se realiza netamente por el principio de convección, sin usar un baño de diálisis.
La dosis de esta técnica se calculará en base a la eliminación de la urea del organismo, en base al metabolismo de la misma con un mínimo de 30 litros. Por esta razón, la tasa del ultrafiltrado es de 400 mililitros por minuto. Para la realización de esta técnica va a depender mucho del cociente obtenido entre la concentración del soluto y la cantidad de agua. Y además también es importante considerar la tasa de ultrafiltración. Pásale, por favor. En cuanto al otro método de las técnicas clásicas, que es la hemodiafiltración, en esta técnica se registra un aclaramiento muy alto comparado al anterior, ya que su tasa de ultrafiltrado es de 12 litros por minuto por cada tratamiento. Aquí se combinan dos fundamentos, el de difusión y el de convección. El primer principio provoca eliminación de un soluto y en su consecuencia va a disminuir la eliminación de tipo convectiva. Y por otro lado se va a producir una disminución del gradiente de concentración, ya que la eliminación de tipo convectiva va a aumentar la concentración total del soluto. Esta técnica va a ser efectiva en ciertos pacientes con condiciones especiales, como por ejemplo desnutrición, irritabilidad, anemia y dolor. En la hiperfosfatemia va a mejorar la eliminación de este electrolito. En la desnutrición, cuando el paciente posee anorexia, se relaciona con mayor medida a ciertas sustancias urémicas. Y en cuanto a la anemia, este va a mejorar la respuesta en sí del paciente a la eritropoyetina. A continuación, mi compañero. Ya, otra de las técnicas de hemodiálisis que vamos a hablar es la biofiltración sin acetato. Principalmente esta se caracteriza porque el líquido dializador no tiene lo que es la sustancia de tapón, es decir, no va a permitir que se utilice lo que es la heparina. Sin embargo, el paciente tiene la característica de recibir una infusión de bicarbonato sódico, habitualmente de 145.000 equivalentes en lo que es la parte de postdilución. Asimismo, mantiene otras características, como por ejemplo en lo que es el método donde se va a realizar, los filtros contienen lo que son unas membranas huecas de poliacrilonitrilo que tiene una alta permeabilidad. Se caracteriza porque lo que es la velocidad del líquido de diálisis va a ser de 8 a 10 litros por cada sesión, lo que va a beneficiar que se dé una buena eliminación de las moléculas tóxicas, como también una reposición del bicarbonato que se va a estar perdiendo tanto por difusión como por convección. Por lo tanto, como podemos observar aquí en la imagen, se va a dar lo que es la difusión del bicarbonato sódico. Dentro de los beneficios de la biofiltración sin acetato es el equilibrio ácido-base, mejorar la calidad de vida del paciente, mantener una presión arterial más estable, y los pacientes suelen tolerar mejor lo que son el tratamiento. Otro de los beneficios es tanto en el ámbito nutricional, a nivel hemodinámico, como este procedimiento no utiliza el acetato, el mismo que suele generar lo que es una disminución de la contractibilidad cardíaca y una disminución del tono vascular. Al no utilizarse el acetato, pues no se van a ver estas alteraciones. En un estudio realizado por Cochrane, se vio que uno de los beneficios de la biofiltración sin acetato va a ser la disminución de la gravedad de los síntomas, como también de la mortalidad de los pacientes, ya que permiten la eliminación de moléculas de mediano y de gran tamaño, entre uno de estos lo que es la beta-2 microglobulina, que está involucrada en lo que es la amiloidosis en los pacientes que tienen hemodiálisis. Se tiene que hacer también controles de lo que es el bicarbonato en sangre, tanto antes como después de la diálisis, y estar pendiente de lo que son los ajustes de conductibilidad, sobre todo lo que es el sodio. Otra variable de lo que es la biofiltración sin acetato es la AFBK, en donde no se va a implementar ni acetato ni bicarbonato, sino que en el líquido de baño se va a realizar lo que es una perfilación de concentración de potasio de manera descendente, sobre todo para ayudar en pacientes que suelen acumular lo que es el potasio. Este método ayuda a eliminar todo lo que es la concentración de este potasio y por lo tanto disminuye la probabilidad de que estos pacientes sufran de arritmias. Otra de las modalidades es la diálisis con doble filtro, conocida como la FBD, que se caracteriza porque va a tener dos transportes de hemodiafiltración.
Es decir, se va a separar tanto lo que es la convección como lo que es la difusión. En la primera cámara se va a llevar a cabo lo que es la difusión, que suele ser de 9 a 12 litros por sesión, y en la otra cámara se va a realizar lo que es una ultrafiltración normal, y estas dos se juntan para formar y dar paso a lo que es ya la reinfusión del líquido. La eficacia de este procedimiento es que ayuda a eliminar moléculas pequeñas como es el ácido úrico y la creatinina, como también moléculas grandes como les mencioné anteriormente, que es la beta-2 microglobulina. Por lo tanto, el paciente tiende a tener una buena estabilidad tanto cardiovascular, hemodinámica como clínica. A continuación, mi compañero. A continuación, las técnicas convectivas online. Las técnicas de convección de tipo online, estas consisten en el empleo de las membranas biocompatibles de alto flujo, las cuales van a estar asociadas a la infusión de forma directa del baño de diálisis ultrapuro, el cual va a ser empleado como un líquido de sustitución, sin la necesidad de que exista un almacenamiento externo. La característica de este procedimiento es el que permitió que se renueve el interés que existía por las técnicas convectivas, expandiéndoles como tratamiento para la insuficiencia renal crónica. Y al ser usado como líquidos de reposición, los baños de diálisis necesitan contener ciertas características. Por ejemplo, estos tienen que ser de alta calidad y sobre todo tienen que cumplir con todas las condiciones del baño de ultra puro. Además, debe contener un agua con una gran pureza, siendo esta obtenida mediante un sistema de doble ósmosis inversa, con el fin de mantener en constante recirculación para prevenir la contaminación que puede ser originada por el estancamiento. Y para poder ingresar al circuito circulatorio, por lo menos debe haber atravesado por 2 filtros de endotoxinas y que se encuentren de manera intercalada a nivel del circuito del baño de la diálisis. Siguiente, por favor. La biocompatibilidad de permeabilidad de la membrana. Esta va a influir determinantemente a nivel de la concentración del plasma de la beta-2 microglobulina. Participa en la estimulación durante la diálisis de los fenómenos inflamatorios y además influye en el desarrollo de las diversas complicaciones clínicas provocadas por la amiloidosis en los enfermos con diálisis, motivo por el cual existe cierta controversia a los efectos positivos en la anemia, la nutrición y la mortalidad. La técnica convectiva en línea en sí nos permite el uso de mayores volúmenes de reposición sin que exista un incremento en su costo, superando de esta forma las limitaciones que existe con la convección clásica. Siguiente, por favor. La hemodiafiltración online. Este es un procedimiento que consiste en infundir un líquido de sustitución en un estado postdilucional, obteniendo resultados más óptimos ante la depuración de una gran variedad de moléculas. Además, con los diferentes avances en el ámbito de la tecnología, se ha logrado aumentar el volumen de ultrafiltrado y de la reinfusión, motivo por el cual el motivo de infusión mínimo es de 15 litros, siendo más recomendable que el volumen sea superior a los 20 litros, siendo denominada como la hemodiafiltración postdilucional de volumen alto. Y es importante tener presente que si es mayor el 30% la fracción de filtración, se van a generar diversos problemas durante el rendimiento del dializador debido al incremento de la presión a nivel de la transmembrana, activándose ciertas alarmas, motivo por el cual en la actualidad existe una autorregulación de la tasa de filtración en los monitores, basándose principalmente en la función del flujo sanguíneo y en la presión de la transmembrana. Siguiente, por favor. Los resultados del volumen de líquido que se pueden obtener mediante este procedimiento va a depender principalmente de la presencia de dos variables, las cuales son el flujo sanguíneo y el tiempo que dure la sesión. Es por este motivo que la obtención de un volumen correcto durante las 4 horas de sesión se genera empleando como mínimo un flujo sanguíneo de 350 mililitros por minuto. Y cuando no haya la posibilidad de lograr este flujo sanguíneo, es importante incrementar la duración de la sesión para el tratamiento. Existen diferentes tipos de la hemodiafiltración en línea, los cuales se lograron conseguir gracias a la libertad de la disposición de líquido para la reposición que se tiene,
siendo utilizados en el tratamiento de los pacientes que poseen principalmente un hematocrito elevado y en aquellos pacientes cuyo flujo arterial no tiene la capacidad para obtener las tasas altas que se requieren. Estos dos tipos son el predilucional y el postdilucional. El modo predilucional consiste en infundir el líquido para la reposición previamente a que entre en la máquina de diálisis la sangre, lo cual va a reducir los inconvenientes que conlleva la hemoconcentración y la polarización. Mientras que el modo postdilucional es el que se está empleando principalmente en la actualidad, ya que este es más eficiente y se lo realiza posteriormente al dializador, el cual puede llegar a usar junto a altos flujos de infusión, reduciendo en sí la hemoconcentración. Siguiente, por favor. Además, con el fin de incrementar la eficacia del predilucional o evitar los inconvenientes generados en el modo postdilucional al aumentar la presión transmembrana, se han desarrollado otras modalidades de esta hemodiafiltración en línea. Las principales son la modalidad mixta simultánea, que consiste en infundir al mismo tiempo el líquido para la reposición, tanto predilucional como postdilucional. El segundo, que es la modalidad secuencial, que durante el inicio se encuentra en modo postdilucional y posteriormente pasa a ser predilucional basándose en la presión transmembrana. Y el tercero es la modalidad Mean Dilution, el cual se emplea el dializador especial que consta de dos haces de capilares, uno central y otro periférico. La sangre tiene que circular a través de los dos haces en dirección de ida y de vuelta, realizándose en los dos la infusión de líquido para la reposición. Siendo importante mencionar que posteriormente a cada sesión debemos lavar y desinfectar el monitor utilizando una solución con una gran acción bactericida. Siguiente, por favor. Ya, los resultados obtenidos mediante este procedimiento, según diversos estudios de tipo observacional, se han descrito que la hemodiafiltración en línea generalmente esta va a generar grandes resultados en la morbimortalidad en comparación con la hemodiálisis. Sin embargo, aún no se ha llegado a determinar si los beneficios que son resultantes es debido a la membrana de alto flujo, al baño dializante ultra puro o debido a la convección propiamente dicha. Especialmente, este procedimiento es considerado como el tratamiento más eficaz y es empleado específicamente para diferentes patologías, como por ejemplo la hiperfosfaremia, la desnutrición, la anemia, la inflamación, la tolerancia hemodinámica, la amiloidosis por la diálisis, el dolor articular, complicaciones neurológicas e infecciosas y también va a influir en la supervivencia. Siguiente, por favor. En cuanto a la seguridad del procedimiento, al momento de utilizar la convección de tipo online es considerado de manera segura debido a que desde su uso ya casi 10 años no presentó ninguna complicación que las guías clínicas no han mencionado, como también no se observó efectos adversos que pudieran ocasionar el procedimiento de la hemodiálisis en los distintos pacientes. La siguiente. Este procedimiento permitió así la disminución del porcentaje de aminoácidos, además de la albúmina se debe considerar como un aspecto clínico que debemos poner atención hoy en día. La disminución temporal de la pureza de agua debemos tener en cuenta que se puede producir un daño a nivel del proceso de diálisis, provocando así una disminución de la calidad del proceso en el paciente. La siguiente. Tenemos otro tipo de hemodiálisis que se le conoce como la hemodiafiltración con doble filtro y regeneración del ultrafiltrado, más conocido por sus siglas como HFR. Este es un procedimiento que suministra un aumento en el volumen que es transportado, permitiendo la renovación del líquido de manera simultánea, gracias al contenido existente de la diálisis, de tal manera que se debe contar con todos los materiales necesarios. Entre ellos tenemos un monitor que debe estar en buen estado, que proporciona una mayor seguridad al momento de su uso, permitiendo producir así un líquido de buena calidad. Además debemos tener un agua purificada y por último un dializador de alto flujo, como observamos en el gráfico. La siguiente. Además, varios autores mencionan que el líquido que se utiliza en la diálisis se produce con el aporte de agua purificada. Esta se disuelve con el polvo de bicarbonato y ácido en la concentración.
Los métodos que se utilizan para tratar el agua a nivel de las áreas donde se realiza la hemodiálisis son bien monitorizadas. Las guías clínicas indican que el líquido que se utiliza en la diálisis debe presentar una alta cantidad, también ser estéril y presentar un recuento minucioso de las endotoxinas que no deben ser mayor a 0.03 unidades de endotoxinas por mililitro. Además, los elementos de la hemodiafiltración con doble filtro están formados por diferentes ultrafiltrados a nivel hidráulico, permitiendo que se dé el paso del líquido, provocando la ultrafiltración en distintos periodos de la diálisis, dando como resultado un líquido purificado. Al mismo tiempo, la membrana que se encuentra a nivel de los ultrafiltrados posee una mayor capacidad de aglutinación de las endotoxinas, como se observa en el gráfico. La siguiente. Como se da la hemofiltración, debemos saber que la mitad del líquido restante pasa a nivel del dializador, produciendo que se dé el proceso de difusión, siguiendo de ultrafiltrado, provocando una reinfusión en el líquido. Debemos tener en cuenta que la membrana situada a nivel de los ultrafiltros permite una delimitada absorción de las endotoxinas, por lo tanto, es indispensable el cambio de forma periódica de las membranas. Debemos saber que la primera fase corresponde a la hemoconcentración, en la que se da un agrandamiento de las concentraciones y niveles de eritrocitos, como también de las proteínas, provocando que se dé una elevación a nivel de la presión transmembrana, como también elevación de la viscosidad a nivel sanguíneo, permitiendo una mayor tasa de filtración. La siguiente. Aquí tenemos un proceso de cómo se realiza la hemodiálisis en el paciente. Debemos saber que al momento de realizar el procedimiento de monitorización al paciente, debemos saber que se realiza el ultrafiltrado a nivel del dializador, provocando una suma entre dos variables. La primera corresponde al volumen que nosotros queremos reinfundir y la segunda variable, el peso que se gana mediante la intradiálisis. Esta suma puede llegar a valores normales que oscilan entre 20 a 35% de la sangre obtenida mediante el flujo. Algunas guías clínicas recientes mencionan que la alternativa es la utilización de un dializador que se asocia a la diálisis online pre, como también la postdilucional, que permite que la sangre ingrese por una haz central a nivel de las fibras periféricas capilares, provocando que se dé la reinfusión del líquido purificado al final de cada etapa. Como podemos ver, ahí se encuentran la clasificación de la hemodiálisis en dos etapas. Como es la primera, tenemos la diálisis pre y la postdilucional. La siguiente. En cuanto a las complicaciones de la hemodiálisis, según un estudio realizado en el año 2017 en pacientes con insuficiencia renal crónica que fueron sometidos a hemodiálisis con una muestra de 157 pacientes de diferente etnia, todos ellos mayores de 18 años, además que estaban en tratamiento de 3 meses con hemodiálisis. Como resultado de este estudio debemos saber que la mayoría de pacientes presentó un alto índice de complicaciones, entre ellas tenemos y más frecuentes son la cefalea, la infección del absceso y la hipotensión en los pacientes.